Comenzamos la UNAM Responde desde nuestras instalaciones en TV UNAM para compartirte día con día parte del ser y del quehacer de nuestra universidad. El día de hoy en la entrevista platicaremos sobre, por supuesto, lluvias, huracanes, fenómenos naturales que se vuelven retos en materia de prevención, pero también de atención. Además, te contamos que Gaceta UNAM nos regala una edición mundialista este lunes que podemos revisar no solamente hoy, sino a lo largo de muchísimas semanas. Además, Patada Puma también nos cuenta sobre fútbol y ciberacoso. Y también te contaremos dónde continúa la gira de una de las agrupaciones de la Dirección de Música que llega al Imbal. Quédense con nosotros, comenzamos. La temporada de ciclones, lluvias y huracanes 2026 ya está aquí y presenta desafíos y contrastes debido a la transición climática global que está asociada a fenómenos como el Niño, lo cual genera una alta probabilidad de tormentas de mayor intensidad, lo que nos lleva a pensar en la importancia del monitoreo científico y también en la comprensión de las amenazas para disminuir la vulnerabilidad social. Y bueno, para ayudarnos a comprender mucho mejor estos temas que se vuelven emergencias, nos acompaña el día de hoy aquí en el estudio el doctor Alejandro Jaramillo Moreno, que pertenece al Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de nuestra universidad. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido a la UNAM Responde. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Pues qué bueno que estés aquí con nosotros para ayudarnos a entender justo lo que estamos viviendo desde el fin de semana. Y bueno, ya tenemos semanas así, días lluviosos, nublados. ¿Qué tenemos que saber y qué considerar para esta temporada de lluvias, huracanes, ciclones? ¿Cómo lo llamamos? Bueno, este año tiene unas características muy particulares. Cada año trae sus sabores. Y bueno, este año no iba a ser la excepción, un año mundialista. Además. Entonces, tenemos bastantes cosas que están ocurriendo y tal vez la más importante desde un punto de vista climático es el desarrollo de un fenómeno del Niño que está desarrollándose en el Océano Pacífico. Parece ser que va a ser un evento intenso, o eso es lo que parece indicar los pronósticos, y ya ese sistema que se está desarrollando nos está trayendo unas consecuencias climáticas sobre México. ¿Qué vamos a poder esperar? Lo más importante o tal vez más relevante es la temporada ciclónica, en donde durante los años del Niño hay más actividad ciclónica en la cuenca del Pacífico, mientras que la cuenca del Atlántico es menos activa durante los años el Niño. Entonces, durante este año tenemos que prestar particular atención, por supuesto, a ambas cuencas, porque podemos tener ciclones tropicales tanto en el Atlántico como en el Pacífico, pero en este año en particular tenemos que prestar una atención todavía mayor al Pacífico, ya que el Niño genera una mayor probabilidad de que se desarrollen eventos que pueden llegar a ser intensos en esta temporada ciclónica. Entonces, para este año creo que eso va a ser lo más relevante. Recuérdanos qué es el Niño, porque ya lo tenemos, me parece, en el panorama, porque no es la primera vez que sucede, ya forma parte de nuestra historia y, por supuesto, de nuestra historia reciente. ¿Qué tenemos que saber de él y cómo es que ocasiona justamente este cambio o estas características particulares en la temporada de lluvias, doctor? Ok, el Niño es un fenómeno donde interactúa la atmósfera y el océano. Y estamos hablando de una región que parece muy lejana en el Océano Pacífico, en donde las aguas del océano se empiezan a acumular ciertas aguas más cálidas en una región, que es la que usamos para monitorear este fenómeno, y esas aguas más cálidas nos dan un indicativo de que se está desarrollando un fenómeno, el Niño. Pero eso que está ocurriendo en el océano se acopla a lo que ocurre en la atmósfera. Entonces, toda la circulación de la atmósfera empieza a cambiar por eso que está ocurriendo en el Pacífico. Entonces, lo que pasa en el Pacífico no se queda en el Pacífico, afecta todo el planeta. En algunas regiones la atmósfera va a tender a subir, como a elevarse. En esas regiones se va a favorecer la lluvia, mientras que en otras regiones la atmósfera va a tender como al descenso, y en esas regiones digamos que va a tender a tener menos lluvias. Entonces, todo el planeta va a tener efectos diferentes, e incluso en regiones como México vamos a tener contrastes entre lo que ocurre en el sur
y lo que ocurre en el norte, justamente porque esos cambios van a afectar de manera diferente el sur y el norte de México. Sé que hay un montón de investigación, de estudio, y de eso hablaremos en un minutito, pero estoy pensando en que, bueno, el 2025, donde también nos acompañaste, se decía, comenzamos viviendo lluvias atípicas en una zona, en un día, en una temporada, y me parece que terminó siendo eso, un año atípico en cuanto a lluvias. A modo de hacer una comparación, ¿cuáles son las expectativas en este sentido, doctor? Bueno, hay que tener un poco de cuidado, porque en términos climáticos esperamos que durante un niño, al menos lo que es el sur de México, en el verano, que es la temporada de lluvias, tengamos menos lluvias que el promedio. Okay. Pero tenemos también la mayor presencia de eventos extremos, como por ejemplo pueden ser ciclones tropicales en el Pacífico. Entonces, aunque en promedio podríamos esperar menos lluvias, los eventos intensos son otra historia, y entonces tenemos que estar preparados para reaccionar ante posibles eventos de ciclones tropicales en particular, que pueden afectar la costa pacífica, el litoral pacífico de México. ¿Cuáles son los factores que determinan la intensidad de las lluvias, de las tormentas, las depresiones, los huracanes, los ciclones? Bueno, de una manera muy general, simplificando, lo que mencionaba de la atmósfera, el Niño genera condiciones de ascenso o descenso de la atmósfera. En las regiones en donde ocurre el ascenso se va a favorecer. Y en este caso México, gran parte de un territorio, hay condiciones de descenso de la atmósfera. Entonces eso lo que hace es que genera menos lluvias en promedio. Pero en el Océano Pacífico se generan condiciones con aguas más cálidas, tenemos condiciones atmosféricas más favorables para que cuando se forme un sistema como un ciclón tropical, estos puedan crecer, mantenerse e intensificarse. Entonces lo que es el Océano Pacífico va a estar posiblemente más activo, vamos a ver muchas más tormentas, o no, tal vez no muchas más, pero más que el promedio histórico que esperamos, y eso aumenta la probabilidad de que alguna de esas tormentas o esos sistemas impacten el territorio, y ahí es donde empieza a existir un riesgo latente en esa temporada. Mientras que en el Océano Atlántico las condiciones atmosféricas no favorecen la formación de estos sistemas, entonces se pueden formar, pero digamos que el ambiente es un poco más hostil a la formación, entonces se van a formar menos de lo que uno esperaría en promedio. En el Océano Atlántico, sí. ¿Cómo se hacen estos pronósticos? Porque nos hablabas, por ejemplo, de la presencia o de lo que venía sucediendo con la niña. Bueno, esos pronósticos son unos pronósticos que se hacen a escala subestacional y climática. O sea, para decirlo en un término más sencillo, no son los pronósticos que se hacen todos los días. Exacto. Que vemos en los noticieros del pronóstico del tiempo, en donde vemos, bueno, qué va a ocurrir hoy, qué va a ocurrir mañana. Esos pronósticos son pronósticos a un periodo de tiempo más corto. Nos va a decir más o menos qué es lo que puede ocurrir en las próximas horas, a los próximos días. Sin embargo, estos pronósticos que menciono son pronósticos ya más de una escala más larga, que llamaríamos pronósticos climáticos, o están en la escala de climáticos, para no entrar como en los detalles de subestacional y estacional. Estos pronósticos entonces tratan de ver cómo son las condiciones generales en los próximos meses. Entonces no te van a decir cuánto va a llover, qué días va a llover, pero sí te van a decir, bueno, yo espero que llueva un poco más o llueva un poco menos de lo que llovería en un año promedio, o un año, pues, lo que llamaríamos un año normal. Claro. Y entonces esos pronósticos que diríamos climáticos nos están indicando ciertas características, y entre ellas aparece el fenómeno del Niño dentro de esos pronósticos. Claro, que va a estar presente durante los siguientes meses. Doctor, también tenemos que hablar, o me gustaría que habláramos de la sequía, que es otro de las consecuencias, digamos, contrastantes de estos fenómenos naturales. Claro, la sequía es parte de los eventos extremos. O sea, nosotros tenemos, cuando hablamos de lluvias, podemos hablar de extremos donde hay muchísima lluvia, pero la ausencia prolongada de lluvia también es otro
extremo de ese espectro de lo que es la hidrometeorología. El niño y la niña, de manera climática, pueden afectar que esos eventos ocurran con una mayor frecuencia. Entonces, digamos que este año, si tenemos menos lluvias en promedio en el sur de México, la probabilidad de que hayan periodos de sequía puede aumentar. No podemos saber con seguridad si van a ocurrir o no, pero sí sabemos que la probabilidad ha aumentado en el sur. Sin embargo, en el norte, digamos que en el norte de México, durante el Niño se espera un poco más de lluvias debido a que gran parte de las lluvias en el invierno, en el norte, ocurren gracias a los frentes fríos. Y durante el Niño se espera que entren más frentes fríos durante el invierno. Entonces tenemos como un balancín en donde el sur va a recibir menos lluvias durante el verano, que es nuestro periodo de lluvias, pero el norte de México va a recibir más lluvias durante el invierno, que es el periodo donde más lluvias tienen ellos. Podríamos seguir hablando de esto y de lo que nos espera y de los pronósticos, porque es algo que pues, bueno, a la gente en general nos toca de forma muy, muy cercana, evidentemente. Pero, ¿cómo es que sabemos esto? Mientras te escucho, has mencionado un par de veces. Lo que sí sabemos es esto, y tiene que ver con el estudio, con la investigación, con el trabajo que se hace en el día a día para entender no solamente lo que va a suceder, sino lo que han ido aprendiendo con el paso del tiempo. ¿Cómo y para qué se estudia lo que pasa en términos ambientales, doctor? Bueno, veamos el caso del niño. El niño y la niña nos han acompañado desde mucho antes de que este continente estuviera habitado posiblemente. No sabemos exactamente a partir de qué momento se pudo haber originado este fenómeno, pero es un fenómeno climático que oscila en la atmósfera y que tiene su periodo cada ciertos años. Nos ha estado acompañando y tiene unos impactos. Entonces, nosotros sabemos que el fenómeno ocurre y lo que hacemos es tratar de entender, bueno, qué pasa o cómo nos afecta cuando ocurre un El Niño o cuando ocurre la niña. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque si sabemos, y esto viene décadas de investigación en ver los impactos de estos fenómenos en el clima de todo el planeta, nos permite de alguna manera prepararnos. Por ejemplo, sabemos que si se está desarrollando un niño, tenemos ciertos impactos en ciertas regiones en particular en las que tenemos que prestar más atención a ciertos fenómenos. Por ejemplo, tenemos que prepararnos para una temporada de ciclones más activa en el Pacífico. Entonces sabemos que viene un fenómeno El Niño. No tenemos que esperar a que aparezcan los ciclones tropicales. Tenemos que empezar a prepararnos para la posibilidad este año de tener más ciclones tropicales. Y eso es algo que el conocimiento científico nos permite adelantarnos un poco en el tiempo y prepararnos a las posibles consecuencias de ciertos fenómenos que van a ocurrir independiente de la intervención humana. ¿Cuáles serían esas estrategias ideales para prevenir, para atender todos estos fenómenos que van a suceder? Pues lo principal es la preparación y digamos que la educación. Digamos que nosotros no podemos impedir que se desarrollen ciclones tropicales, no podemos impedir que ocurran lluvias extremas, tampoco podemos impedir que ocurran sequías, claro. Pero sí podemos prepararnos para la ocurrencia de esos fenómenos. Sabemos que si hay más probabilidad de que ocurra un fenómeno u otro, tenemos que estar con todos los mecanismos alertas para reaccionar en el momento en el que eso ocurra. Digamos, por ejemplo, caso particular de ciclones tropicales. Por ejemplo, todos los sistemas de protección civil en México deben estar más atentos a vigilar la región pacífica de México. Por supuesto, jamás descuidar la región atlántica, jamás, pero prestar particular atención en el Pacífico. De manera que si ocurre o aparece un sistema, estar monitoreando y tomar las decisiones que sean adecuadas, ya sea de llevar la población a refugios o hacer evacuaciones, o simplemente preparar a la población para los impactos de lluvias intensas, por ejemplo,
en esta temporada en la región Pacífico. Claro. Entonces, eso se puede preparar, se puede adelantar. Ahora mismo estamos viviendo, o bueno, está sucediendo Boris, particularmente en el Atlántico, en Guerrero, y quisiera preguntarte si la prevención tiene que ver directamente, por ejemplo, con los pronósticos, o qué más se puede hacer para lograr pues una especie de blindaje, porque tenemos que, o no podemos dejar de pensar en los efectos, en la vulnerabilidad de la sociedad o de ciertas regiones en particular. Yo creo que lo más importante es proteger a la población. Y en ese sentido, digamos que si sabemos que la temporada del Pacífico va a estar más activa, los gobiernos, ya sea locales, estatales, federales, deben tener ya preparado algún tipo de recursos para atender en caso de que ocurra un desastre y en particular llevar todo este conocimiento a esa población que tiene un mayor riesgo por el hecho de que esté ocurriendo un fenómeno climático y preparar a la población. Bueno, si llega un ciclón tropical, ¿cómo tienen que reaccionar? ¿A dónde tienen que acudir? ¿En dónde tienen que buscar refugio? Eso es una campaña que parte también de, ya tenemos este pronóstico, bueno, traduzcamos esto en medidas educativas para que la población sepa cómo reaccionar, porque llega un ciclón tropical y las personas no saben cómo actuar. Entonces el pronóstico no se está traduciendo en algo que la población pueda usar. Y eso es justamente donde tenemos que trabajar. ¿A quién le toca? ¿A quién nos toca? Porque estoy pensando, por supuesto, en la academia, en los ciudadanos, en políticas públicas para lograr entender y darle la importancia a estos fenómenos naturales, pero que también se vuelven, por supuesto, y lo son, fenómenos sociales. Sí, bueno, esa pregunta tiene muchas respuestas porque nos toca a todos. La academia está sacando información, una información muy útil porque nos permite identificar, por ejemplo, cómo el clima afecta al riesgo. Claro. Los gobiernos tienen que tomar decisiones y usar esa información para, bueno, desarrollar campañas de prevención, campañas de educación, transformar esa información científica y de pronóstico en decisiones que ayuden a proteger a la población, pero también nosotros como población tenemos una responsabilidad, y es que tenemos que protegernos también a nosotros mismos y tenemos que estar, bueno, si vivo en una región expuesta o muy expuesta a ciclones tropicales, yo tengo que saber cómo reaccionar, como cuando venga un ciclón tropical, o cómo reaccionar si existen lluvias muy intensas y vivo en una región donde pueden ocurrir deslaves. Tengo que saber cómo reaccionar, a quién acudir, dónde buscar refugio. Hay responsabilidad, por supuesto, de los gobiernos, pero también nosotros tenemos que educarnos y buscar esa información también, porque no siempre nos está llegando de una manera adecuada. Todo esto se sabe porque vivimos, bueno, me parece, principalmente en una era de importante desarrollo tecnológico que permite mayor precisión, mayor exactitud en materia de temas ambientales, de la atmósfera y por supuesto de cambio climático. ¿Cómo aprovechar estas herramientas, doctor? ¿Y por qué son útiles en este sentido? Bueno, esas herramientas nos permiten monitorear. O sea, hace varias décadas pensar en observar, por ejemplo, la evolución de ciclones tropicales era algo que estaba fuera del alcance de muchos países. Ahora tenemos información satelital, existen herramientas como radares meteorológicos que permiten observar esos fenómenos y darnos cuenta si se están aproximando a tierra o no. Y eso nos brinda un cierto colchón de protección porque podemos monitorear esos fenómenos mucho mejor. Y la información le llega a las personas de una manera, pues solamente tener un celular. Claro. Y te está llegando información actualizada del pronóstico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una parte muy importante de la población en México vive en regiones rurales donde el acceso a esta información, o sea, no se usan celulares, no se usa internet,
Claro, Entonces, no hay las condiciones. Entonces no hay esas, o sea, existe la tecnología, existe la información, pero no le está llegando a la población y la población más vulnerable. Claro. Que esa es la más... Esa es en la que debemos pensar y los demás que tenemos estas posibilidades, pues aprovecharlo de la forma más eficaz, con fuentes confiables, por supuesto, porque la información nos permite actuar de forma responsable y prevenir, que es el tema en estas temporadas de lluvias, ciclones y huracanes, que es lo que tenemos que hacer. Doctor Alejandro Jaramillo Moreno, muchas gracias por estos minutos del Instituto Investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de nuestra universidad, por ayudarnos a entender dónde estamos y hacia dónde vamos en temas de clima y medio ambiente. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Y bueno, ahora les cuento que continúa la gira de las agrupaciones de la Dirección de Música de nuestra universidad y bueno, esta tarde te platicamos que la Academia de Música Antigua de la UNAM, en colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, presenta Roma 1600. Se trata de una de las primeras obras dramático-musicales de la tradición occidental, que está compuesta por Emilio de Cavalieri. Se trata de un drama sacro en 3 actos, donde el alma, el cuerpo dialogan con figuras simbólicas como el intelecto, el placer y el ángel guardián, para proponer así una reflexión sobre la trascendencia y el destino humano. La presentación se lleva a cabo el 12 de junio a las 7 de la noche en el pabellón escénico del Jardín Escénico del Imbal y por supuesto la entrada es gratuita. Ya sabemos que esta semana comienza el Mundial de Fútbol y bueno, Gaceta UNAM vuelca el conocimiento y las distintas expresiones universitarias en torno a este deporte para regalarnos una edición mundialista. El fútbol y los futbolistas son analizados desde disciplinas como la psicología, la fisiología, la medicina del deporte o la nutrición para abordar temas relacionados con la salud emocional, el cuidado físico y su impacto en términos económicos y sociales asociados, por ejemplo, a los privilegios y las desigualdades. Se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del Colegio del Subsistema Jurídico 2026, donde se intercambiaron puntos de vista en torno a la aplicación de reformas disciplinarias que busca contribuir en la comunicación y profesionalización de los abogados que conforman este órgano institucional universitario. El Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM resguarda la colección más importante de esponjas marinas del país, que reúne más de 15,000 ejemplares de esta especie animal, lo que permite preservar parte de nuestra historia natural y estudiar cómo ha cambiado la vida en los mares de México. Y en Más de Fútbol hablemos de acoso, machismo y discriminación, prácticas en las que se trabaja para erradicarlas, por ejemplo, en las calles, en los hogares, pero también en las canchas, estadios y entornos deportivos. Y de esto nos habla hoy Patada Puma. ¿Alguna vez has estado en el centro de una cancha de fútbol con un estadio lleno? ¿Te imaginas lo poderosos que se escuchan los gritos de la afición? Un grito de gol, un himno nacional o aplausos, pero también abucheos u ofensas. Las futbolistas, como cualquier atleta profesional, se convierten en figuras públicas muchas veces muy rápido y a una edad en la que su identidad se está definiendo y enfrentan las consecuencias de la fama. En un deporte donde la afición es otro jugador que se hace notar, los alcances de las redes sociales han hecho que el estruendo de la afición retumbe más allá de los estadios y las jugadoras se encuentran expuestas al escrutinio público y al ciberacoso. En 2022, un informe independiente en el que se empleó inteligencia artificial para rastrear publicaciones en distintas plataformas de redes sociales durante ciertos torneos, reveló que más de la mitad de los futbolistas sufrieron algún tipo de discriminación. A raíz de estos alarmantes datos, la FIFA implementó un servicio de protección en las redes sociales en el que monitorean las cuentas públicas de jugadoras y cuerpo arbitral en busca de contenido discriminatorio, abusivo o amenazante, en cooperación con las plataformas de redes sociales. Gracias a este servicio, también se han podido monitorear los datos sobre acoso, por ejemplo, de la Copa Mundial Femenina de 2023 en Australia y Nueva Zelanda, en donde de 5.2 millones de comentarios analizados, se detectaron 5.800 cuentas desde las que se enviaron mensajes ofensivos, de las cuales 628 fueron puestas a disposición de las autoridades para realizar las medidas concretas.
Además, se ocultaron 117,000 comentarios. Los mensajes sexistas, sexuales y homófobos constituyeron el 50% de los ataques. En la Liga MX femenil no son pocos los casos de acoso que se han registrado desde su existencia. Jugadoras como Scarlett Camberos y Lucía Yáñez han tenido que abandonar el país por miedo ante el acoso que han sufrido, lo que pone en evidencia que la respuesta de las autoridades no fue suficiente para brindar seguridad a estas personas, y eso es algo que tiene que cambiar. En México existen asociaciones civiles que se dedican a estudiar el tema y alzan la voz sobre su importancia, así como dar respaldo a las jugadoras que enfrentan ciberacoso. Una de estas asociaciones es Somos Versus. Es necesario implementar protocolos para actuar en cada caso de ciberacoso, pero también capacitar a las jugadoras y al personal de clubes para prevenir y poder llevar unas redes sociales de manera más segura. Por otra parte, las situaciones de acoso son reflejo de problemas más grandes en la sociedad, como el machismo y la discriminación en todas sus formas. Temas ante los cuales la sociedad está en transformación y frente a los que los medios de comunicación tenemos un peso y una responsabilidad enorme para cambiar el discurso. ¿Crees que el acoso es un reflejo de la sociedad? Y si es así, ¿qué estás haciendo para cambiarlo? Y con toda esta información en torno sí al fútbol, pero también al medio ambiente, terminamos nuestro programa de hoy agradeciendo a Nimsi Cruz su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Y gracias, por supuesto, a todas y cada una de las personas que hace posible esta transmisión aquí en TV UNAM y también desde nuestro máster. Y nos vemos aquí mañana a 2:30 de la tarde en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.